Continuamos entonces con el estudio de Mateo, nuestra serie de 6 sermones acerca del capítulo 9 de Mateo. Hoy nos corresponde la porción del verso 18 al 26. Vamos a leerla con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 9, verso 18 al 26. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años y le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En este pasaje podemos ver que la fe verdadera reconoce la autoridad de Cristo sobre la vida y la muerte, y esta fe verdadera responde a Cristo con humildad y confianza. Por eso hoy nos corresponde exponer este pasaje de la manera como tiene que ser expuesta la palabra del Señor, que es cristocéntrica y siempre con un llamado al arrepentimiento. Cuando se predica de forma egocéntrica, más en el hombre, más enfocada a la experiencia, cuando no se llama al arrepentimiento, cuando no se toca del pecado, esa palabra seguramente no viene de parte de Dios. Por eso vivimos en una época donde la fe se ha convertido en un concepto tergiversado, difuso. Muchos ven la fe como una emoción, otros ven la fe como una fórmula para ganar milagros, para obtener beneficios de parte de Dios. Pero en esta parte de Mateo vemos cómo dos personas se han acercado a Jesús con una fe humilde, desesperada, pero centrada en la persona de Cristo, no centrada en la emoción o en sí mismos. Por eso este pasaje lo que nos está mostrando es que la fe verdadera no busca poder, sino que busca a Cristo mismo. En este pasaje estamos viendo dos retratos extraordinarios de esa fe. Una es una fe humilde que se acerca a Cristo con urgencia. Esa es la fe de ese principal de la sinagoga. Y la otra es una fe que es dependiente, que reconoce su incapacidad y se aferra a Cristo. Esa es la fe de la mujer enferma. Y estos dos casos son movimientos, son actos de movimiento hacia Cristo y no hacia un concepto o hacia una idea o hacia una emoción o a un ritual o hacia una ceremonia en especial. Por eso esta perspectiva de nuestra fe reformada sostiene que la fe verdadera es un don de Dios que une al creyente con Cristo. Porque esta fe no descansa en nosotros, sino que descansa en la obra de Cristo, y por eso esa fe produce obediencia. Por eso nuestra fe no puede ser vista como una emoción subjetiva, ni como algo religioso, superficial o interesante, que es como tal vez muchas personas viven la fe. La viven como algo supersticioso, religioso, superficial, emotivo. Hoy vamos a ver con la ayuda de Dios que la verdadera fe toca el corazón del Señor, toca el corazón del Salvador, y vemos cómo el Señor Jesús responde con poder y con compasión.
Nuestra serie es Jesucristo, el médico del alma, redención en cada encuentro. Ese es el nombre de la serie que estamos viendo cerca de Mateo 9. Y el primer punto es el clamor del principal. Cristo, el médico del alma, redención en cada encuentro. Hay que repetir este título cada 8 días porque es el nombre de la serie y yo creo que es un nombre que tiene un significado, ¿cierto? Entonces, el clamor del principal es una fe humilde, verso 18 y 19. Dice que mientras él decía estas cosas, ¿quién es él? Jesús. Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre, según entendemos, es un líder, es alguien importante en la sinagoga. Dice un principal, un hombre principal, era alguien importante en la sinagoga. En el Evangelio de Marcos y de Lucas dice que se llama Jairo. ¿Sí? Aquí Mateo no da el nombre, pero se llama Jairo. Pero esa posición que él tiene, esa posición de alguien importante, no le impide postrarse ante los pies de Cristo. Hoy muchas personas les cuesta doblar las rodillas ante el Señor, por el cargo que tienen en su vida, por lo importantes que se creen. Y Jesús le demuestra a este hombre que él no rechaza al que viene con un corazón humillado y que responde al clamor sincero. A veces si Dios no responde a nuestro clamor es porque de pronto nuestro clamor no es sincero, porque nos falta más humildad para acercarnos a Cristo. Tenemos que notar entonces que este hombre se postra, se inclina, se arrodilla, y Jesús recibió esto como, aparte de que era un clamor evidente, lo recibe como adoración. Y Jesús lo recibe como adoración porque Jesús es Dios. De lo contrario, hubiera sido algo grave, ¿cierto? Hubiera sido blasfemo si Jesús no hubiera sido Dios, porque en otros pasajes del Nuevo Testamento, donde la adoración que es ofrecida a un hombre es rechazada, por ejemplo, cuando lo leemos en Hechos 10, 25 al 26, que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. ¿Qué le dijo Pedro? Levántate, diciéndole, pues yo mismo también soy hombre. Y en Apocalipsis 22, 8, 9, hablando Juan, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube visto y oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No nos podemos postrar ante un hombre o ante nada creado por Dios. Nuestra adoración es solamente a Dios. Pero Jesús ahí no rechazó la adoración de Jairo, porque Jesús era Dios. Jairo le dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre hizo algo bueno. ¿Qué fue? Venir a Jesús. La fama de Jesús ya se estaba extendiendo, él ya había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús no era un hombre cualquiera. Pero si nosotros analizamos la fe de Jairo, podemos decir que la fe de Jairo era pequeña en comparación con la fe que vimos del centurión romano en el capítulo 8, cuando estudiamos que un centurión romano vino y le dijo a Jesús que no era digno que entrara a su casa, que diera su palabra y que con eso era suficiente. Para este hombre Jairo, él pensó que era esencial, que era fundamental, que era necesario que Jesús fuera personalmente a su casa y tocara a la niña, porque él dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Para él era importante, era necesario que para que la hija viviera, Jesús tenía que ir hasta allá y tocar la mano de la niña. Mientras que para el centurión romano que vimos en el capítulo 8, él entendía que Jesús tenía toda la autoridad y el poder
de sanar con una palabra, incluso si estaba lejos, si no estaba en el lugar. Por eso podemos decir que la fe de Jairo era más pequeña que la fe del centurión. ¿Y por qué a veces podemos ver este tipo de fe? Porque hoy en día la fe ha sido confundida con sentimientos religiosos. Muchas personas creen que tener fe es decir, yo siento a Dios, siento paz interior, tengo paz, siento que todo va a estar bien. Esos son sentimientos religiosos. Y si nosotros nos adelantamos un poquito en el pasaje y hablamos de la mujer enferma, la fe de esta mujer no se basó en lo que ella sentía físicamente, sino que se basó en lo que ella entendía que quién era Cristo. La fe de hoy, la fe moderna, es sentimental, es emocional. La fe que vemos hoy es sentimental y es emocional. Mientras que la fe bíblica, la fe que nosotros tenemos que entender es cristocéntrica y es doctrinal, está basada en la persona de Cristo y en la enseñanza. Mientras que la fe moderna busca experiencias, eso lo podemos ver incluso en círculos cristianos evangélicos. Creen que la fe es una experiencia, busca experiencias, busca eventos místicos, mágicos, maravillosos. La fe bíblica descansa en la verdad que ha sido revelada en la palabra, no necesitamos nada más. No necesitamos a alguien diciendo cosas extraordinarias, diciendo que cosas importantes van a suceder, no necesitamos revelaciones nuevas, no necesitamos a alguien que venga de otro lugar o de otro país a que nos diga algo que ya sabemos porque ya está aquí. Nuestra fe, si es bíblica, descansa en una verdad que ya ha sido revelada, ya no hay nada nuevo. Por eso, de acuerdo a lo que nosotros aprendemos, la fe no nace entonces del mérito de una persona, sino que nace de la necesidad de la persona. Nuestra fe nace de esa necesidad que tenemos de ser salvos. El Espíritu de Dios convence a nuestro corazón de nuestra impotencia para ser salvos, de nuestra impotencia para ser sanos y que necesitamos de Cristo. Por eso tenemos que preguntarnos si realmente cuando nos postramos ante el Señor lo hacemos reconociendo esa incapacidad o lo hacemos creyendo que es que el Señor tiene la obligación de salvarme, la obligación de sanarme, la obligación de responder mis oraciones. Tal vez cuando nos inclinamos a orar, más que confiar en lo que Dios puede hacer, confiamos en nuestra posición, en lo que creemos que somos, en que somos buenas personas y que por eso merecemos que Dios nos dé lo que le pedimos. Eso no lo pensaba la mujer enferma, eso no lo pensó Jairo. Por eso nosotros no podemos pensarlo hoy. El segundo punto es, la mujer con flujo de sangre, ella tuvo una fe persistente. En el verso 20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer ceremonialmente era impura. Acuérdense que desde Levítico, cuando se habla de las leyes ceremoniales, de la pureza y todo eso, la mujer que tenía el periodo, su menstruación, no podía estar en el pueblo, ella tenía que estar afuera. Y cuando se le pasara, se tenía que purificar y todo, y ahí sí ya podía venir al pueblo. Estaba impura y eso todavía era vigente en la época de Jesús, así que ella no podía estar en ningún lugar donde hubiera más gente, ella tenía que estar sola, apartada, marginada, rechazada, separada, por allá, desplazada totalmente. Eso tenía que ser difícil. Nadie la quería mirar, nadie la quería mucho menos tocar. Ella no podía acercársele a nadie, ella no podía tocar, y mucho menos acercársele a un hombre, tocar a un rabino, a un maestro, eso era imperdonable, podía ser apedreada.
y he aquí una mujer. Marcos en capítulo 5 y Lucas en capítulo 8, ellos dan un recuento más amplio de esta historia de la mujer, más amplio del milagro, pero Mateo, él habla lo necesario. Mire que cuando estamos leyendo el pasaje, habla de ella y pasa de una otra vez al problema de Jairo. Mateo no le da mucha relevancia a la historia como tal, porque él quería solamente mostrar lo suficiente para que se viera el milagro que Jesús había hecho y que eso no era algo pues mágico, ¿no? O casual, sino que se había hecho, pero Mateo siempre quiere dar más énfasis a quién es Jesús y a lo que él hace. Entonces aquí vemos simplemente el poder de Dios actuando y respondiendo a la fe de aquellos que lo buscan, en este caso, de esta mujer que estaba enferma. Por eso Mateo relata la historia de manera muy breve, como lo hizo con otras. Mateo utiliza mucho menos tiempo para dedicarse a unas historias porque él busca más el énfasis en lo que hacía Jesús, en su obra, en su poder. Él solamente intenta registrar brevemente el milagro. Y ella dice, si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Salva. La condición que tenía ella era una situación vergonzosa. Eso le generaba vergüenza estar así. Hoy en día, tratar esa situación normal de la mujer tal vez es mucho más fácil. Supongo que es más fácil que en la época de Jesús, que no existían las protectores, las toallas de higiene. No había muchas cosas que en esa época no habían, que hoy sí hay, y que tendrían que ser mucho más difíciles tratar esos momentos. Yo cuando a una mujer les llegaba el periodo era muy complicado tratarlo. Entonces eso era algo vergonzoso para ella. Una mujer hoy tal vez tiene el periodo y si se le pasa y se le nota en la ropa, ¿qué siente esa mujer? Vergüenza. Dice, ay, no es nada, es sangre nomás. No, le da vergüenza. Por lo tanto, en la época de esta mujer era muchísimo más. Porque hoy tal vez ayudan a la mujer y la tapan y le colaboran y sienten, ¿cierto? Empatía por esa situación, pero en esa época no iban a sentir eso. En esa época esa mujer era juzgada, era maltratada por eso. Ella era ceremonialmente impura. Y ella iba a ser seguramente condenada por tocar a Jesús. Ella iba a ser seguramente condenada incluso por estar en medio de la multitud. Por eso ella no quería salir a la multitud gritando, Jesús, tengo una enfermedad, un flujo de sangre, gritándolo a cuatro vientos. Ella no quería hacer eso, ella quería luchar en medio de la multitud para llegar a Jesús y decía, al menos yo toco el manto, ni siquiera le tengo que decir a él, ni siquiera tengo que decir para que nadie escuche. Ella quería hacer eso, si lo analizamos, casi que en secreto. Porque ¿qué dijo Jairo? Señor, mi hija murió, ven a mi casa, tócala, ella vivirá. Él le expresó la situación. Ella no podía hacerlo de la misma manera. Porque apenas ella dijera algo así, le iba a ir mal. Ella quería hacerlo en secreto. Ella no le iba a pedir a Jesús de manera abierta, Jesús, sáneme que tengo flujo de sangre hace 12 años delante de todo el mundo. Ella no podía hacerlo. Ella pensó, si tocare su manto solamente, seré salva. En el manto o en la túnica exterior que vestían los hombres en la época, que era la que utilizaba Jesús, de las cuatro puntas caían unos flequillos, unas cuerditas, se llaman borlas de jacinto azul. Las usaba un judío en las esquinas. Y eso se utilizaba para identificar a un judío como eso, como judío, como miembro del pueblo escogido de Dios.
sin importar dónde estuviera esta persona. Y estaban destinadas esas flequitos en las cuatro esquinas de la túnica para recordarle a este hombre que donde él estuviera, cada vez que él se quitara, se pusiera esa bata, él le recordaba que él pertenecía a Dios. Eso era importante. Y eso nos muestra que Jesús vestía como los hombres de su tiempo, normal. Él no utilizaba una bata de Versace o de Christian Dior, él no utilizaba ropa de marca más fina que todo el mundo. Hoy vemos predicadores que necesitan ponerse la ropa más costosa para ir a la iglesia a predicar. Y no es que esté diciendo que ir bien organizado, bien presentado a la iglesia no sea importante, claro que es importante. Pero a veces parece que estuviera o fuera más importante la marca y la clase de ropa. Dicen, no puedo vestir como visten las ovejas. Mientras que Jesús, él no estaba buscando vestir a la moda. Él no usaba ropa de diseñador. Su moda era la misma de los demás. Ahora, hasta donde nosotros hemos estudiado, entendemos que no había una promesa o no había un patrón que nos pueda mostrar que tocando la ropa de Jesús le traería sanidad a las personas. Eso no se había visto. Por eso muchos estudiosos dicen que parece que la mujer creyó esto en cierta forma con superstición. Aunque la fe ella tenía esos elementos de error, de superstición, ella creía de todas formas en el poder sanador de Jesús. El manto de Jesús sirve como un punto de contacto de esa fe. Y dicen los estudiosos que aunque pudiéramos encontrar muchas cosas que estuvieran mal con la fe de esa mujer, sin embargo, la fe de ella estaba basada en Jesús. El objeto de esa fe era mucho más importante que la calidad de la fe. Porque la calidad de la fe de ella tal vez estaba un poquito afectada porque pensaba que con tocar la ropa era suficiente. Eso tiene tintes supersticiosos. Charles Spurgeon, hablando al respecto, dice que ella era lo suficientemente ignorante como para pensar que la sanación salió de él inconscientemente. Sin embargo, su fe vivió a pesar de su ignorancia y triunfó a pesar de su timidez. Dice que, y la mujer, pues salva. La fe de esta mujer, aunque era imperfecta, fue suficiente para recibir lo que Jesús quería darle. Esa sanidad, esa enfermedad que ella llevaba 12 años. Cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta que ella había gastado todo cuanto ella tenía en todos los programas médicos y en todo cuanto medicamento le daban, gastó todo lo que ella tenía. Habla de que ella era una mujer pudiente, pero que había quedado en la pobreza, tratando de sanar algo que nunca pudo sanar y llevaba 12 años así, pero en ese momento esa enfermedad de 12 años se curó de inmediato. Jesús no se contamina con nuestro pecado, Él no se va a contaminar con nosotros. Jesús no entró a la tumba de Lázaro. Jesús no se contamina, pero Él purifica y su santidad no excluye al pecador, sino que transforma la vida del pecador. Por eso nuestra fe, creemos en nuestra fe, que es obra del Espíritu Santo que impulsa nuestra alma ¿hacia quién? Hacia Cristo. Incluso en medio de todos los obstáculos, de todos los problemas, de todas las dificultades, porque esta mujer tenía un obstáculo grande también, que era la multitud. Acuérdense que dice que la multitud apretaba a Jesús, eran muchos los que querían acercarse. Y cuando él dice, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, Señor, pero todos se apretan, ¿quién no te va a tocar? Y dice, no, alguien me ha tocado porque sé que salió poder de mí.
Nuestra fe es una obra del Espíritu que impulsa nuestra alma hacia Cristo, en medio de los obstáculos. Pero hoy la fe se entiende como optimismo o energía positiva. La gente dice, tenga fe que las cosas mejorarán, tenga fe. El universo va a conspirar a su favor. Hay gente que no se atreve a hablar de Dios, sino que dice el universo, la vida. Eso no es una fe bíblica, esto se llama humanismo espiritualizado. Por eso Mateo 9, ninguno de los dos personajes que estamos hablando se apoyó en su positivismo, en su energía positiva, en su optimismo, no. Ellos descansaron su fe en la persona y en la autoridad de Cristo. La fe reformada rechaza toda noción de autosuficiencia en nosotros y declara que la fe mira fuera de nosotros para mirar ¿a quién? A Cristo. Nuestra fe tiene que siempre ir apuntada a Cristo y nosotros nos tenemos que preguntar si nos acercamos a Cristo con esa fe persistente como la mujer de la historia, a pesar de nuestra vergüenza, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades. ¿Será que nos aferramos a esa fe persistente si nos acercamos a Cristo así? Hoy yo leía un artículo de las personas que están asesinando en Nigeria. Cristianos que están siendo encarcelados, asesinados, torturados, solamente por el hecho de ser cristianos. Pero el mundo le está dando la espalda a eso. Gente que va a la iglesia o a lo que ellos le llamen iglesia porque tal vez no van a un sitio con aire acondicionado, con pantallas, con luces, con tecnología. Tal vez ni siquiera llevan Biblia porque no la pueden tener, ni siquiera la pueden comprar. Tal vez hay una sola Biblia, tal vez no hay sonido, pero todas esas personas van a la iglesia, se reúnen y se congregan sabiendo que pueden ser asesinados por ellos. Pero aún así van, porque la fe de ellos es una fe bíblica. No está basada en lo que ellos creen que sienten o no sienten. Para ellos lo más importante es adorar al Señor, juntos. Tercero, el poder que responde a la fe. Verso 22. El poder que responde a la fe. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces Jesús no solamente, y ya lo hemos leído, ya lo hemos hablado todo esto, en todo este libro de Mateo, que Jesús no solamente se limita a sanarte físicamente, sino que Él te quiere salvar el alma, Él quiere dar salvación a tu alma. La fe aquí no es algo mágico, no es algo que sale porque sí, sino que la fe aquí es una fe relacional. ¿Qué quiere decir eso? Una fe que sale de la relación que hay entre Cristo y nosotros. Como creyentes tenemos que apuntar siempre a tener una fe relacional, una fe que se basa en una relación continua con el Señor Jesús. Por eso Él la llama hija. Él llama hija a una mujer marginada, desplazada, rechazada por su condición. La compasión de Jesús aquí está mostrando el corazón del Padre. Esa mujer esperaba recibir algo de Jesús, sí. Ella esperaba recibir la sanidad, pero sin llamar la atención de la gente a sí misma. Ella no quería que toda la gente supiera el problema que ella tenía, la enfermedad que ella estaba sufriendo porque era vergonzoso, porque le podía traer consecuencias en ese momento. Pero Jesús insistió en hacerlo público.
Él hizo el aviso público y lo hizo por buenas razones. A veces usted habla con alguien y usted dice, pues Chito, no voy a decir nada. Porque usted le da tal vez pena de lo que está pasando. Pero ahorita que la otra persona lo hace público y habla porque sabe que usted necesita ayuda y es la única forma de que usted reciba la ayuda, ¿no le ha pasado? Las buenas razones de Jesús, una es porque lo hizo para que ella supiera que fue sanada después de haber escuchado una declaración oficial de Jesús. ¿Cuál era? Donde le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Lo hizo para que otros supieran que ella fue sanada, porque la dolencia de ella era privada, era algo de ella, algo que todo el mundo no podía saber, pero lo hizo para que todo el mundo supiera. Lo hizo para que ella supiera que fue sanada, o por qué fue sanada, y que fue por su fe, no por un acto supersticioso de tocar el manto de Jesús. Porque estamos en un tiempo donde a las personas les queda muy fácil darle el crédito a las cosas, ¿cierto? Y no a Dios. Cualquier manchita en la pared ya sirve para que le pongan toda su fe. Lo hizo para que ella no pensara que ella le había robado algo a Jesús. ¿Se acuerdan? Ella le dio miedo cuando él dice, alguien me ha tocado, y ella le dio miedo, ella sintió. Él lo hizo para que ella no sintiera que ella le había robado algo a Jesús, para que ella no sintiera la necesidad de esconderse de Jesús. Lo hizo para que el principal de la sinagoga, que estaba allí en ese momento, pues viera el poder de Jesús, ese poder de Dios en acción, y por lo tanto su fe creciera, se fortaleciera más. Cuando nosotros vemos que Dios hace algo en la vida de alguien, eso como que nos ayuda a aumentar nuestra fe, ¿no es cierto? Lo hizo para poderla bendecir de una manera especial a ella, porque Él le da un título que es honorario y que hasta ese momento Él no se lo había dicho a nadie. Hija. Entonces la fe verdadera, la fe que nosotros tenemos que experimentar, se convierte en un canal por el cual la gracia de Dios fluye. No es el mérito nuestro, no es que hay que pesar, Dios diga hay que pesar de Julianito que está sufriendo, sino que la fe se vuelve un instrumento de Dios. Sin embargo, hoy muchos profesan una fe sin arrepentimiento y sin obediencia. La fe bíblica produce frutos, como dice Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. La fe, esa fe verdadera que es regenerada, va acompañada de santificación. Pero hace unas varias décadas atrás ha prevalecido en círculos cristianos y en no cristianos la palabra de fe, la declaración positiva. El yo declaro, el yo recibo, el yo manifiesto, el yo creo en Dios, pero vivo a mi manera, vivo como yo quiero. Muchas personas yo las escucho que dicen, yo soy espiritual, pero no soy religioso. ¿Qué significa eso? Eso es una estupidez. Hay gente que dice, yo para creer no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme. Eso es una fe sin arrepentimiento ni obediencia. Mateo 9 nos muestra la fe, que esa fe lleva a acciones concretas. La fe aquí llevó a acciones concretas. ¿Cuáles son esas acciones concretas? Jairo, entonces, siendo una persona importante, se humilla delante del Señor Jesús. La mujer lucha contra una multitud para poder llegar a Jesús. Así que la fe moderna, esa fe que muchos profesan sin arrepentimiento ni obediencia, es una fe teórica. Creen tener fe. Pero la fe bíblica, la que nos muestra este pasaje, es una fe práctica y por lo tanto transformadora. Eso es lo que hace una fe verdadera, una fe bíblica, es práctica.
la vivo al diario, en mi día a día, en mi cotidianidad, yo estoy experimentando mi fe. Por eso muchas personas deberían de preguntarse si su fe está puesta en Cristo o en los resultados que espera de esa fe. Porque a veces creemos si recibimos, si no recibimos, no creemos. Dejamos de creer, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hacer una cantidad de cosas porque no estamos recibiendo, no estamos viendo los resultados que esperamos. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo sin importar cuál sea el resultado final. Cuarto, la exclusión de los incrédulos. En todo lado hay incrédulos, ¿no? En toda parte. Tienen que estar los incrédulos, es necesario que estén, aunque son fastidiosos, pero tienen que estar. Dice el verso 23, que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y se burlaban de él, imagínense, se burlaban de Jesús. En la cultura judía, ellos contrataban a unas personas, músicos, para que hicieran un duelo. Jesús, cuando entra a esta casa, él interrumpe ese ritual que se estaba haciendo ahí, que era normal en todas las casas de los judíos, en todas las familias judías, cuando moría alguien, se hacían eso. Él rompe eso que estaba pasando allí, ese ritual, con una declaración de esperanza, cuando dice: váyanse todos, salgan de aquí porque ella no está muerta. Él los saca a todos, y entonces todos se burlaban. Pero ellos no entendían que Jesús tiene la autoridad sobre la muerte, que la palabra de Cristo redefine la realidad. Eso fue lo que hizo Jesús cuando entró allí. Redefinió una realidad. No porque la niña no estuviera muerta, era porque la niña o la vida de la niña iba otra vez a volver a su cuerpo, porque la palabra él la estaba dando. Dice que los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Estaba diciendo que estas personas son personas que eran contratadas por la familia. Estas personas las había contratado Jairo, su esposa, no sé, para que hicieran según la costumbre, era tocar, y había por lo menos, debían haber 2 flautas y una mujer llorando. Eso era lo mínimo. 2 flautas y una mujer llorando. Así, ay, la niña se murió. ¿Sí? Eso tenía que estar. Era parte de la cultura, así era como estaba dado eso. Pero ellos estaban ahí por un precio, por un pago. Esas personas de la flauta, si esta mujer, no estaban allí porque tuvieran un dolor sincero por la muerte de la niña y por el dolor de la familia. A veces cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, hay personas al lado de nosotros que no están allí porque realmente les duela lo que usted está viviendo. Están ahí solamente porque tienen que cumplir. Pero nos damos cuenta cómo cambiaron de rápido el hecho de estar haciendo ese alboroto y ese lloro para pasar ahí a ridiculizar a Jesús, para burlarse de Jesús. El duelo, como muchas cosas que se vivían en el pueblo judío, había sido reducido a un sistema, a un contrato, a una costumbre. 2 flautas y una mujer llorando, como mínimo, era lo que tenía que pasar. Incluso en las familias más pobres tenía que pasar eso. El mundo se burla de la esperanza cristiana. El mundo se burla de lo que los cristianos creemos y de lo que los cristianos decimos acerca de Dios. El mundo se burla acerca de que decimos que Cristo viene pronto, que hay un infierno, que se tienen que arrepentir de su pecado. La gente se burla de eso.
Pero nosotros entendemos que nuestra fe ve mucho más allá de lo que ven nuestros ojos carnales, de lo que ven nuestros ojos físicos. Por eso, hoy la fe es vista como un instrumento para obtener beneficios. Podemos decir que para muchas personas Dios es simplemente un proveedor, ya no es su Dios, no es su Señor, es un proveedor. Y la fe, la supuesta fe que tienen, es una moneda con la que hacen una transacción. Hay gente que dice, si oro, Dios me va a dar. Si yo creo fuertemente en algo, Dios me lo va a dar. Creen que la fe es una moneda para hacer una transacción con Dios, porque ya Dios pasó de ser Dios y de ser el Señor a ser simplemente un genio que cumple deseos a las personas. Pero Mateo 9 nos está mostrando que la fe no es esa moneda. Cristo es un medio para algo. No es un medio para algo, perdón. Cristo es el fin en sí mismo de todo lo que nosotros buscamos. La mujer no dijo, creo que me puedo sanar, creo que me puede sanar, creo que tal vez me va a sanar. No, ella dijo, si toco su manto, seré salva. Por eso nosotros creemos en nuestra fe, que nuestra fe como es una fe bíblica, no simplemente sirve como para creer que pasa algo, sino porque nuestra fe al mismo tiempo es adoración, es dependencia, es sometimiento a Cristo. Y eso quiere decir que nuestra fe va a seguir siendo fuerte aún cuando tal vez no recibamos lo que estamos esperando. Porque a veces recibimos lo que queremos, pero no en el momento que queremos o no cuando queremos. Esa es la parte que se hace compleja en la fe. Por eso nos tenemos que preguntar si nosotros permitimos que la incredulidad nos impida ver el verdadero poder del Señor. O tal vez con nuestra falta de fe nos estamos burlando de Dios. Nos estamos llegando a burlar de cosas que no entendemos, que salen de nuestra comprensión. Y quinto, la restauración completa. Aquí vemos una vida nueva ¿en quién? En Cristo. El verso 25 inicia diciendo, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús no necesitaba hacer un espectáculo. Si Jesús hubiera querido hacer un espectáculo, no le dice a la gente que se vaya. Él no saca a la gente, él saca a todo el mundo. Él no necesitaba hacer un show de esa sanidad. Hoy vemos gente haciendo shows de falsas sanidades y las transmiten por todas las redes sociales, había y por haber. Y no son sanidades verdaderas. El poder del Señor podríamos entenderlo como un poder silencioso, pero absoluto. A esa sanidad, cuando Él va, Él solamente se llevó a 3 de sus discípulos, ni siquiera se llevó a todos los discípulos. Se llevó solamente a 3. Él toma la mano incluso de la muerte. Aquí Él toma la mano de la muerte y la convierte en vida, porque Él es el Señor de la resurrección, ¿cierto? Jesús tal vez soportó la burla de la multitud, soportó lo que estas personas estaban diciendo, resucita a la niña, porque Él no permitía que esas críticas o esas burlas de estas personas detuvieran que Él hiciera la voluntad del Padre. Él todo lo que hacía lo hacía porque era la voluntad del Padre. Tal vez nosotros en la Biblia no escuchamos o no leemos a muchos niños que Él hubiera sanado o que hubiera resucitado, ¿cierto? Pero cuando Él lo hace aquí, lo hace en un simple acto de misericordia y de compasión a ese papá afligido.
Yo creo que Jesús tenía que haber tenido algo en contra de la muerte. Tal vez él disfrutó la oportunidad de darle a la muerte una pequeña prueba de lo que iba a sentir antes de que él la venciera por completo en la cruz. La salvación entonces es una obra soberana de Cristo y él llama a la vida a quien él quiere. Pero la fe hoy se basa en la cultura, no en la revelación dada por el Señor en la palabra. Muchos creen, tal vez porque así los criaron. Hay gente que cree porque así los criaron de pequeñitos y los llevaban a un lugar y dicen yo soy esto o aquello porque mis papás toda la vida me llevaron. Algunos creen porque dicen que como seres humanos tenemos que creer en algo, ¿no? Hay gente que dice, no sé usted en qué crea, si usted cree en la vida o en el universo o en algo superior, algo que está más allá. Otros creen por presión social. Creen en algo por presión social. Se hacen a un grupo en los que creen en el universo, en las energías, o en Dios, o en el diablo, o en sí mismos, porque son humanistas. Pero hay presión social. Pero la fe bíblica, la fe verdadera, nace ¿de qué? De la palabra. Romanos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí en Mateo 9, Jairo y la mujer enferma respondieron a la revelación de quién era Jesús, a lo que ya se estaba hablando de lo que era Jesús. La fe moderna hoy es cultural, pero la fe que es reformada, la fe que es regenerada, es una fe que está sujeta a la revelación y es regenerada por el Espíritu Santo. Nuestra fe no es una fe de presión social, nuestra fe no es porque alguien cree, mi fe no es porque a mí un día me llevaron a la iglesia, no, mi fe es porque el Señor me rescató. Es porque yo creo en lo que es Cristo, en lo que es y va a ser siempre. Por eso tenemos que evaluar si nosotros realmente hemos experimentado una resurrección espiritual, si hemos nacido de nuevo, si vivimos como quienes de verdad han sido levantados por Cristo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar a diario. Tenemos que analizar si la fe verdadera se postra, persiste y confía en Cristo. Jesús responde con compasión, con poder y salvación, porque si Jesús te quiere sanar, Él también te quiere salvar. Y para Jesús es más importante tu alma que tu cuerpo. Por eso el arrepentimiento implica reconocer que debo morir primero al yo. Ahí debe haber una muerte espiritual para clamar por vida a Cristo y nacer de nuevo. Y por eso nos damos cuenta que Jesús sigue siendo el Señor de la vida antes, hoy y a futuro. Y Él siempre va a responder a esa fe que es humilde, no va a responder a una fe arrogante. Él no le responde a esas personas que parece que están obligándolo a que les tiene que dar, a que les tiene que responder. Nos vamos a postar ante el Señor, vamos a clamar a Él como clamó Jairo, vamos a querer llegar a Él como llegó la mujer enferma, porque la fe que salva es la que se rinde, porque hay una distancia muy grande entre la fe bíblica y la fe que es cultural. A veces parece que a muchos creyentes les da pena expresar su fe, mostrar su fe al mundo. El pasaje que estamos estudiando hoy de Mateo 9 nos recuerda que la verdadera fe corre hacia Cristo, no hacia los rituales, no hacia las tradiciones, no hacia las ceremonias, que la verdadera fe se postra, la verdadera fe no exige nada, la fe verdadera depende del Señor, no negocia con el Señor. La fe verdadera busca a Cristo.
No solamente lo que Cristo quiere dar, le puede dar, porque hay gente que no busca al que bendice, sino que busca la bendición. Todo el tiempo están detrás de la bendición y no detrás del que bendice. Y la fe verdadera produce obediencia, no es una simple emoción, no un simple sentimentalismo. Por eso desde la perspectiva reformada, la verdadera fe es la que de pronto nosotros podemos leer en la segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689, en el capítulo 14, en el párrafo 1. Dice, la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es efectuada de manera ordinaria por el ministerio de la palabra. Es también por medio de esta palabra y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios señalados por Dios, que la fe aumenta y se fortalece. Y es este tipo de fe que es radicalmente distinta a esa fe sociocultural, emocional o sentimental que hoy vemos en nuestro tiempo en el mundo y en muchos círculos cristianos. Amén.